Ustedes ven el PowerPoint, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a pasar a las respuestas posibles que podemos tener frente a alguna situación X que se nos presente con el trabajo de nuestros acompañados. Esta partecita, que bueno, no la voy a tomar como obligatoria, es de este libro que es de Vicente Prieto, La pérdida de un ser querido. Lo pueden ver ustedes ahí. Eh, Es en la última partecita, en la página 200. No es obligatorio, como les digo, así que no se las voy a poner ahí, pero eh, la pueden leer y estaría bueno tenerla presente. Eh, Así que para el trabajo final, sí estaría bueno que igual lo tomen, pero lo pueden tomar, digamos, desde la clase y no necesariamente citar este libro. Si lo quieren hacer, bienvenido será. Bueno, les quiero leer primero para ir entendiendo los tipos de respuestas, leerles un ejemplo que plantea este autor para ir desmenuzándolo desde las respuestas que podemos dar. También es como que las respuestas por ahí acá están un poco orientadas también al médico, ¿no? Pero nosotros vamos a bajarlo a nuestra realidad o a nuestras interpretaciones como consejeros cristianos. El ejemplo dice: una joven señora, casada, madre de 2 hijos, llega al hospital de urgencia presa de una crisis ansiosa, con la petición del médico de cabecera de ser ingresada con urgencia. La paciente, además del evidente estado de agitación, se queja de dolores abdominales y disnea. De la amnesia resulta que padece desde algunas semanas una parasitosis intestinal. Eh, que aunque está tratada, no está resuelta todavía. El médico de cabecera había intentado tranquilizarla, explicándole que esa parasitosis que padecía era de todo ligera y que con las curas adecuadas se curaría pronto, por lo cual la reacción ansiosa que presentaba era desproporcionada e injustificada. Sin embargo, aquellas explicaciones razonables no habían conseguido tranquilizarla. Ella seguía sintiendo que algo se movía dentro, sentía ahogo y tenía que ser ingresada. En la urgencia, el médico de guardia, después de haber recogido las noticias esenciales de la anamnesia, examinó cuidadosamente a la paciente y en conclusión le dijo más o menos así: se trata efectivamente de una parasitosis intestinal, probablemente una teniasis. Su médico la está curando adecuadamente y con toda probabilidad, siguiendo el tratamiento prescrito, pronto estará bien. Pero comprendo que al tener la tenía y el hecho mismo de que después de un primer ciclo de tratamiento no está aún curada, puede crearle una gran ansiedad como la que ahora tiene. Es un ejemplo médico, pero me gustó como para pensar esto de las posibles respuestas. Una dice que es la respuesta valorativa. Como dice ahí, consiste en expresar un juicio moral positivo o negativo. Ese juicio moral puede ser, por ejemplo: señora, usted es propensa a tomarlo todo demasiado en serio. Después de todo, la mayor parte de las mujeres atraviesa un periodo difícil a su edad. ¡Wow! Medio drástica, ¿no? La respuesta valorativa. Puede ser cierta, pero no deja de ser un juicio de valor. Entonces, eso que viene a indicar que el interlocutor dice más o menos lo que tendría o debería que hacer la persona, ¿no? Entonces le damos como una, una respuesta de cómo tiene que sentirse sobre todo. La respuesta interpretativa lo que busca hacer es explicarle al paciente lo que está pasando, ¿no? El ejemplo podría ser: usted ciertamente está sometida a tensión y la vida le parece pesada. Tiende como a dar una explicación propia para ayudar a la persona a comprender lo que está viviendo, pero tiene como una línea muy fina entre que la interpretación sea inadecuada y genere más ansiedad o rechazo a la relación con nuestro aconsejado, ¿no? Después está la respuesta de apoyo. No, señora, usted
solo está pasando un momento difícil. Tenga confianza, las cosas terminarán arreglándose. La respuesta de apoyo es como un consuelo que tiene como finalidad tranquilizar y hace que los niveles de ansiedad como que se reduzcan notablemente, pero no siempre funciona bien porque es como que damos una respuesta para tapar, digamos, lo que está pasando. Pero si el momento de ansiedad es tan grande y requiere bajar esos niveles y esa respuesta de apoyo es la adecuada, vemos que en este caso sí sirve. Entonces hay respuestas de apoyo que a veces sirven y a veces no. Tenemos que ser perceptivos para ver cuándo ese consuelo sirve y cuándo, como ese consuelo, ofrecer aliento, no tiene mucho sentido, como veíamos anteriormente, ¿no? Otro tipo de respuestas es la investigativa, que bueno, que quiere como eh, tener en cuenta diferentes puntos de vista de otros temas del paciente, como para tener más información y poder ver para dónde ir. Entonces, uno de la interpretación que puedo hacer, por ejemplo, a este médico es, ¿y las cosas con su marido, cómo van? Entonces, como que lo que quiere hacer es que eh, ver si puede estar dándose una situación de estrés por otra cosa y desemboca ahí, si puede estar atravesando algo por ahí le pregunta por su marido puntualmente, pero lo que podría hacer es preguntar si algo más está pasando, ¿no? No necesariamente algo puntual, porque por ahí suele ser como muy atrevido a veces de parte de uno preguntar algo muy puntual, ¿no? Capaz que uno a veces puede saber por otro lado que hay un problema con su pareja y metemos bocado ahí. Y somos como atrevidos en eso, porque es como que estamos haciendo un juicio de valor y sobre todo nos estamos metiendo en un terreno que la persona no nos dio permiso para meternos. Entonces, como que hay que tener cuidado. Después, la otra tipo de respuesta es de solución inmediata al problema. Y consiste como en una alternativa, de ofrecer como un consejo de lo que tiene que hacer. Señora, valdría la pena que hablase de ello al médico, podría ayudarla mucho, o como que vaya al psicólogo en este caso, o que lo hable con alguien, o fíjate que nosotros, por ejemplo, podemos decir, tenés que ir al médico por lo que te está pasando, podría ser nuestra respuesta desde este lado, ¿no? Como digo, a veces ayuda y a veces no. Y volvemos a la última, que es nuestra querida amiga, la empatía, que la respuesta empática tiene que ver con todo un proceso activo, dice, ahí está, con todo un proceso activo que exige algún compromiso, ¿no? Entonces esa es la parte como que nos involucra más y no todos quieren, no todos queremos como involucrarnos demasiado, que es concentrarse más en el paciente, colocándose desde su punto de vista, ¿no? Eh, entonces, bueno, un ejemplo de empatía, les voy a mostrar esto acá, que desde este lado, ¿no? Vuelvo a esto que es un ejemplo del médico. Como que en este caso se coloca en una situación de darse el tiempo, ¿sí? Por ahí nosotros podemos ver ese ejemplo en los médicos cuando uno va a consulta, ¿no? Que a veces cada paciente entra así como cachetada de loco, rápido uno atrás del otro, tienen un montón, y a veces se quedan, hay médicos que se quedan un montón con el paciente, se toman su tiempo, y bueno, y generalmente son los que tienen un montón de pacientes porque encuentran un lugar cálido para estar, ¿no? Con ese médico, por ejemplo. Entonces, este ejemplo dice, buenas tardes, señora Inés, ¿cómo va? Le dice el nombre. Muy mal, no tengo 1 centímetro del cuerpo que esté sin dolor. Además, esta flebitis que no termina nunca. Veo que sufre mucho con todos estos dolores y estas largas curas. Fíjense que como que hace su interpretación de lo que ve. A veces me parece que ya no puedo más, pero luego pasa algo y sigo adelante, aunque todo me parece inútil. Quizá resulta más difícil cuando no se está sostenido por una fuerte esperanza, le dice el médico. Para esperar habría que tener algo concreto, le dice la mujer. Resultados. En cambio, cada vez es peor. Mejor sería que me dijeran la verdad, al menos sabría cómo están las cosas. Después de una breve pausa, este hombre le dice,
sí entiendo bien. Es justamente el vivir en una incertidumbre continua lo que le hace daño. La mujer le dice, justamente, y porque me parece que se burlan de mí. Quizás crean que no soy capaz de soportar la verdad, pero no soy tonta. Hace una pausa. El hecho de que no le digan la verdad hace que se sienta en un ambiente de desconfianza. Le sigue como dando la apertura a esta persona a que la paciente pueda hablar, ¿no? A fin de cuentas se trata de mí, de mi vida, dice la mujer. Puede que me quede poca, al menos que pueda saberlo, ¿no? Que pueda arreglar mis asuntos. Y le dice el hombre, puede que en estos momentos de la vida le parezca aún más importante, como un bien que corre peligro de perder. Y le dice la mujer, me parece que tengo aún muchas cosas que hacer. Hasta ahora casi siempre he trabajado, he luchado mucho, sufrí mucho cuando murió mi marido y tuve que trabajar mucho para salir adelante. Luego fue también la enfermedad de mi hija la que me dejó tranquila con mis nietecitos, que me quieren mucho y me gustaría verlos crecer bien, pues vivimos en un mundo malo, con tantas cosas torcidas, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de lo que el ejemplo sigue, vieron que la conversación se hizo mucho más larga porque esta persona le fue dando lugar a los sentimientos. Por ahí, más allá de que sea un médico, no médico, no quiero que nos concentremos en eso, sino en cómo es la respuesta empática, que va dando apertura a que la persona pueda ir hablando y manifestar más sus sentimientos, porque uno le da como pequeñas afirmaciones de lo que interpreta de la persona, pero sin juzgar lo que está sintiendo realmente. Veo que te sentís así, considero que estás así. Es difícil, te entiendo, es como que vamos dando pequeños empujoncitos para que la persona hable, pero sin dar un juicio de valor. Bueno, y después vemos que también está algo muy importante, que es la capacidad de confrontación. Esto es algo que hoy vemos que no es tan simple, ¿no? Como que se ve mucho que la persona quiere quedar bien, es que las personas quieren quedar bien con todo el mundo, entonces a veces no se confronta. Y algo que tienen que tener los consejeros es la capacidad de confrontación. Porque, como dice ahí, ayudar no significa solo estar como escuchando, comprendiendo y ser empático, como que en algún punto de toda la conversación, o mejor dicho, que pasa la primera vez no, o sí, dependiendo de cada conversación, ¿no? Pero que todo ese diálogo que vayamos teniendo a medida que pasa el tiempo sea de lograr algo, ¿no? Si todo el tiempo estoy escuchando, comprendiendo y empatizando, es como que sigo dándole lugar a la persona de quedarse en esa postura de no cambio. Entonces, con esa escucha empática e interpretaciones que uno va haciendo, tiene que ir llevándolo también a la capacidad, a desarrollar en nosotros la capacidad de confrontación. ¿Qué hace la confrontación? Como explica ahí, ayuda a ser eficaz la relación de ayuda. Si no hay confrontación, nuestra relación de acompañamiento va a ser vana, porque en algún momento tenemos que llegar a la persona a exponerlo con su problema y a que necesita un cambio. Cambio de alimentación, cambio de actitud, cambio de pensamientos, cambio de entorno y sobre todo cambio de llevar a esa persona a Cristo. Ese tiene que ser obviamente nuestro objetivo último, ¿no? Lo más importante, pero tiene como sus pasos. Pero la capacidad de confrontación muchas veces es más sencilla de llevar hasta el último paso cuando se van con pequeñas cosas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer con la capacidad de confrontación es que uno pone a la persona delante de las cosas que no está haciendo bien, de las incoherencias, de las cosas que está pensando que no tienen sentido, del miedo, de las actitudes que no tienen sentido, de que pueda ir tomando esa responsabilidad subjetiva de su propia vida, como veíamos el ejemplo, ¿no? De la mujer se sentía enojada o ofendida con su marido. Entonces, a ver, ¿qué estás haciendo vos? Como decía Bere, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar esta partecita de que uno lleve a la persona, y es un trabajo de uno, ¿no?
de poder ir animándose a eso, de llevar a la persona a encontrarse con sus propias carencias, con sus propias faltas, como diría el psicoanálisis. Eh, entonces, a veces como que no es simple, no es solamente la voluntad que uno necesita como para acompañar la actitud buena, sino que uno tiene que trabajar cosas como eso, de poder confrontar, perdiendo el miedo de que la persona no va a querer hablar más con nosotros. Hay gente que se siente muy ofendida porque quizás a veces uno es agresivo, o quizás la confrontación es tan real que la persona no quiere hacer el cambio y nos aleja, ¿no? Eso puede pasar, pero eh, desarrollar esta competencia nosotros mismos nos va a ayudar a ir perdiendo ese miedo y ser como más hábiles en confrontar de una manera saludable, con amor sobre todo, no de manera agresiva. ¿Vamos hasta acá? ¿Cómo vienen? ¿Aburridos? ¿Van bien? Mm. Quería también, esto no lo tengo escrito ahí, pero bueno, como que estaba viendo, me parece interesante decirles también, que dentro de lo que es el duelo para que sea una elaboración saludable, hay pequeñas cositas que son como recomendables para que sí se pueden como aconsejar a la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de ellas que es muy simple es como que decirle a la persona que se dé el permiso de estar en duelo. No es lo mismo dejar que las emociones me sobrevengan y que el duelo me recaiga y que yo me sienta mal, que decir yo ahora me permito tener un tiempo de duelo. Me permito tener esta media hora, estos 15 minutos de llorar, de hacerme un bollito y llorar. Me permito quedarme acostada en la cama hoy y no hacer nada, me permito. Es como que darse como ese lugar de tomarlo como un mimo, como decir, yo merezco en este momento estar sufriendo, pero no por una cuestión de castigo y culpa, sino porque merezco procesar esto que me está pasando. Otra cosa es enseñar a tener paciencia, porque en realidad como que esa virtud es la más primordial y la más difícil, sobre todo de un proceso de duelo, porque uno quiere sentirse bien ya. Y cuando uno está en duelo parece que nunca más se va a sentir bien. Entonces, animar a la persona a tener paciencia, sobre todo a tener fe. Entonces, encontrar la salida de ese laberinto de emociones y sentimientos con la fe es lo que más ayuda, digamos, para superar esto. Animar a la persona a poder compartir esos sentimientos con nosotros, con alguien más, buscar hacer una actividad placentera, que bueno, que si es con las manos, mejor, si es con la ayuda a otros o es para otros, mejor. Que tenga un momento o un lugar, un espacio en la casa o un espacio, no sé, en el medio del campo en que la persona pueda gritar, llorar, eh, escribir lo que necesite, como que tenga un lugar. Yo me acuerdo que escuché varias veces, que me parece re lindo, que hay algunos que contaban algunos pastores, por ejemplo, que en su casa tienen como un lugar de oración. Es como la sala de oración o el cuarto de oración. Es como que tienen un lugar específico para ir a hablar con Dios. Como que no que tienen que ser ritualístico, ¿no? Que solo en ese lugar me encuentro con Dios, sino que es como su momento de alejarse, su lugar de alejarse de todo y tener como ese espacio que algunos tienen como un silloncito, una mesita, obviamente que siempre y cuando se pueda, ¿no? Pero me pareció interesante que si se puede tener este espacio que sea como, quizás no es destinado específicamente a eso, pero es un lugar en el que uno puede adaptar su momento a eso también, pero me pareció como un lindo gesto de como que físicamente le damos un lugar a Dios en esta casa, por ejemplo. Va en cada uno, ¿no? Pero a mí me pareció como interesante. Pero si no, bueno, encontrar un lugar en el que a veces ese lugar puede ser, no sé, como les digo, irse solos andar en bicicleta y poder encontrarse con la nada y ahí gritar lo que le pasa.
hablar con Dios en un lugar en el que pueda hablar en voz alta sin el miedo de que alguien les esté escuchando, etcétera. Eh, Sobre todo ayudar a la persona a que fortalezca el sentido espiritual, como habíamos hablado en consejería, qué textos le van a dar para leer, qué cosas le pueden dar para escuchar, qué ejercicios le pueden hacer para que haga, ¿no? Algo muy importante, bueno, orar sobre todo, ¿no? Pero también que la persona no tome decisiones importantes. No hay que tomar decisiones ni estando muy feliz ni estando muy triste, tampoco enojado. Cuando las emociones prevalecen, no hay que tomar decisiones. A veces son emociones y a veces son sentimientos. Quiere decir que los sentimientos llevan un poquito más de tiempo, ¿no? En esos momentos críticos no hay que tomar decisiones. Separarse, mudarse, eh, no sé, remodelar la casa, dejar un trabajo, empezar otro. Esas cosas no hay que hacerlas en el momento, porque si no es un duelo pateado, digamos, después van a ser, va a aparecer en otra cosa. Sobre todo cuidar la salud, hacer actividad física, si es necesario acudir a algún profesional, usar técnicas de relajación, meditar, hacer mucho descanso, eso es muy importante. Pero sobre todo también es ir escuchando las cosas del cuerpo, por eso es escuchar la salud, prestar atención a la salud, eh, y no ignorar lo que nos está pasando como emocionalmente, ¿no? Sino darle ese lugar, pero como digo, desde el permiso. No quería compartirles eso, que es como que ya todos sabemos, ¿no? Pero está bueno a veces reforzarlo un poquito. Eh, Ando con todos los libros acá. Ahora, nos vamos a adentrar un poquito y ya es como que de una forma u otra estamos dándole cierre también a lo que es nuestra materia y vamos a ir al libro, que ese también, si en algún momento lo pueden leer todo, es cortito, chiquito, que es La Iglesia como Comunidad Terapéutica, es de Jonathan Salgado, que es este. ¿Lo ven? Hubo una primera parte en la unidad número 1 que tomé temas de acá, pero bueno, ahora vamos a ver lo que es específicamente de la comunidad terapéutica dentro de la iglesia, o sea, que la iglesia se convierta en esta comunidad terapéutica, y y bueno, y como ver que es sumamente importante y primordial la comunión dentro de la iglesia, que sea una comunión solidaria, pero una comunión solidaria en serio y siempre, no de momentos. Como comunidad terapéutica hablamos de lo que es un grupo, obviamente la iglesia como grupo, y terapéutico en el sentido de esto de la compañía, de lo pastoral, de lo que es el cuidado, de lo que es eh, la apertura para escuchar, para hablar, de poder tener un lugar donde uno pueda expresar los sentimientos y entender que la iglesia es un lugar para personas enfermas, no que van todos los que están sanitos, sino que es un lugar donde uno pueda tener la apertura para ser como uno es, porque la iglesia lamentablemente en muchas oportunidades, en muchas iglesias se da que es como ir a mostrar lo que uno no es, como que a la iglesia hay que ir, eh, no sé, una cosa es ir con decoro y otra cosa es ponerse la mejor ropa que uno tiene para ir a la iglesia. Como que se convierte de ir, como que se pasa de ir de manera respetuosa a eh, extravagante mostrando lo que uno no es. No sé si me explico. Es como que pasa como más la apariencia que el sentido de comunión o lo real que uno tiene que ir a hacer ahí, ¿no? Lo mismo que la actitud, como que uno tiene que ir a mostrar que está bien. Y sabemos que no, y por ahí en la palabra sabemos que no es así, que tenemos que ir a mostrar nuestra vulnerabilidad, pero al momento de ir igual no lo hacemos. Entonces,
es importante como dar ese espacio en la iglesia para compartir cómo uno se siente, pero es cierto que es un trabajo de hormiga quizás, porque para que se logre eso, capaz que no va a ser de la noche a la mañana. Entonces hay algunas cosas que se pueden tener en cuenta para ir trabajando para que la iglesia se convierta en esta comunidad terapéutica, que haya una comunión solidaria eh, con los miembros de la iglesia, entre todos. Em, Como habíamos visto en Consejería Cristiana, el trabajo de grupo, lo que es estar en conjunto trabajando, sabemos muy bien que el mejor ejemplo que tenemos de eso es el de Jesús, porque obviamente que él empezó con esto de trabajar con otros. Al toque que empezó su ministerio, es como que eligió a unas personas, se las puso a trabajar, ¿no? A los apóstoles, y lo interesante es que esta gente, no es que fue, obviamente que Jesús sabía bien por qué los seleccionó a cada uno, pero sin embargo, como que no hubo una selección de personal con diferentes características que tenían que tener para cumplir con un cierto puesto. Jesús sabía qué puesto quería cubrir y por eso los eligió, pero en realidad no eran personas que tenían como una capacidad excepcional. Y por más de que eso lo sabemos racionalmente, es como que en la iglesia no lo ponemos en práctica y siempre creemos que estamos en un lugar como menos de poder cumplir con ciertas cosas. Es cierto que cada uno va a tener un don específico, una capacidad distinta, más ganas para hacer una cosa, más facilidad para hacer otras o no, pero sí es cierto que a veces con esa idea de limitación nos quedamos como que en el no hacer nada. Entonces, el ejemplo de Jesús es obviamente la clave para esto, ¿no? Em, bueno, como dice ahí, digamos, es necesario que uno reavive ese sentimiento de trabajar en conjunto y es importante tener, más allá de que la iglesia es un todo, un grupo entero, ¿sí? Es importante que hayan actividades con grupos más reducidos, con grupos pequeños. Los grupos pequeños pueden darse desde una comisión, como decimos nosotros, y que la comisión, teniendo todos los cargos o no, ¿no? Depende de cada iglesia, pero que de ahí se pueda trabajar con un grupo más amplio. Por ejemplo, voy hasta el de la escuelita, tiene una comisión, pero también tiene todo su grupo de maestros. Entonces son algunos que dirigen más algunas cosas, pero después se hacen reuniones, se toman como puntos en común que después los decide la comisión, pero sin embargo tiene su grupo ampliado que a la vez este grupo obviamente trabaja con los niños y con los padres y con toda la iglesia. Entonces como que vamos de menos a más. Después, por ejemplo, tenemos, no sé, el área de servicio, que no necesariamente hay como en todas las iglesias como una comisión con un montón de puestos, sino que a veces son dos, tres que dirigen, cuatro, cinco, y trabajan quizás con otras personas que hacen cosas específicas. Entonces el grupo va a ser trabajar con el servicio dentro de la iglesia, brindando cierto apoyo en algunas cosas específicas y también con la comunidad en la que uno vive. Bueno, Karina, no hay problema, que te vaya bien. Nos vemos después el miércoles. Em, Después, entonces, entre esos, por ejemplo, en eso de realizar pequeños grupos, considero que sería muy importante que como comunidad terapéutica haya un grupo específico que sea de asesoramiento pastoral. Llámenlo como quieran, consejería cristiana, acompañamiento pastoral, consejería pastoral, eh, consejo, no sé, asesoría de consejo, asesoría pastoral, asesoría cristiana.
pastoral a la iglesia, qué sé yo, como quieran llamarlo, pero sería como especificar esto, que sea cual sea el nombre, tengamos como el objetivo de esto que venimos trabajando en consejería cristiana y en esta materia. Que el objetivo sea que como comunidad de iglesia podamos tener como un grupo más reducido de gente que trabaje en esta área. Que el asesoramiento pastoral es una de las mayores contribuciones que puede hacer la iglesia. Y es muy importante y creo que en nuestra iglesia no hay. O habrán algunos lugares, y si me equivoco, por favor, díganlo. Si algunos me dicen, no, nosotros sí tenemos nuestro grupo, trabajamos constantemente, hacemos esto, hacemos lo otro, tenemos, o sea, sería buenísimo que muestren y cuenten su ejemplo. Pero que yo sepas como que no hay un grupo así que trabaje. Entonces, sería buenísimo empezar a tener como esta mirada de un asesoramiento pastoral o una consejería cristiana en serio. Obviamente guiado por el pastor, tiene que ser sí o sí la cabeza en todo esto. Pero el pastor no siempre puede cubrir todo, entonces tener a su gente que sea capacitada en esto, como van a ser ustedes cuando salgan de este seminario, van a ser como los capacitados en dirigir este tipo de cosas, eh, con conocimiento, ¿sí? A veces yo sé que al pastor le puede dar como un poco de miedo que si alguna persona que no tenga preparación esté al mando o que sea como líder de un grupo de consejería, porque a veces son como temas muy delicados, entonces algunos son específicos para el pastor. Hay de todo. Hay pastores que tienen miedo por una cuestión de cuidado y hay algunos que creen que solo lo tiene que hacer el pastor. Entonces, bueno, es como que sería muy bueno tener esa flexibilidad como iglesia de poder trabajar en grupo, pero ir capacitando a gente que pueda dar sacar un mayor provecho, digamos, de sus capacidades para las capacidades de los miembros para que puedan desarrollar esto y ayudar a otros. Entonces, por ejemplo, ustedes saliendo de este seminario, probada esta materia, en su momento también podrían dar talleres, enseñar a la iglesia sobre estas cosas que venimos viendo, poder hacer un grupo y dirigirlo, pero también capacitar a otros. No sé, se me ocurren ideas así como pensando en voz alta. Ahora, algo que es muy importante y que obviamente que no se da porque al 100% porque uno, eh, como decíamos, como que uno a la iglesia va porque está enfermo, no porque está súper sano, pero todos los grupos eclesiásticos deberían ser emocionalmente acogedores para otros. Y se supone, lo ideal sería que los líderes sean emocionalmente sanos. No siempre se va a dar. Todos atravesamos un montón de situaciones en nuestra vida en el que en algún momento no estamos tan sanos, pero sí que se supone que el líder tenga cierta estabilidad emocional. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están ahí o ya se durmieron y se fueron todos? ¿Están todos No, con acá estamos presentes. No, acá estamos, Cintia, acá estamos. te apagan las cámaras y me dejan sola? Presente, estamos presentes. A ver, acá mis perros dan una lata, yo me tengo que estar levantando cada 5 minutos, perdón. Ahora son dos. Bueno, esto me gustó porque eh, el autor de este libro propone que la iglesia puede y debe ser la comunidad sanadora que reconcilia al ser humano con Dios, con los demás y consigo mismo. Ahí llegó mi niña. Hola. Ahí llegó mi chiquita. Bueno, em, entonces como nuestro deber y nuestro... Bueno, acá está. Aguántenme un ratito.
Bueno, disculpen, acá volví. Acá volví. Justo había llegado la chiquita y bueno, como que no se puede con ella. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para que la iglesia pueda llegar a ser una comunidad terapéutica? ¿Cómo podemos llegar a tener como a estos grupos? Una de las recomendaciones que nos da es que nosotros tengamos una actitud, sobre todo en la congregación debe haber como una actitud de predisposición a poder trabajar de manera mancomunada, ¿no? Entonces la actitud sobre todo tiene que ser hacia los demás. Entonces la iglesia, para que sea como más efectiva, es donde los miembros eh, hagan programas que sí, que atraigan a la gente, eh, pero no como querer hacer como que la iglesia sea, no sé, un show para atraer gente, porque ese no es como el objetivo de la iglesia, sino es que es la actitud hacia los demás. Entonces, la actitud hacia los demás es lo que uno hace todos los días, no solo con programas, programas, programas. A veces la iglesia se llena de un montón de cosas para hacer y pierde como el sentido de lo importante. En cuanto a hacer un grupo como comunidad, como de consejería cristiana, por ejemplo, eh, sobre todo la actitud va a ser de como que los que lideran esto hacia los miembros de la congregación para poder tener como estos lugares, ¿no? De poder trabajar sobre lo que a uno le duele, lo que le pasa, como hablamos la vez pasada, ¿no? Hacer un grupo, por ejemplo, para abuelos, entonces, para ancianos. Entonces, la actitud que uno tenga va a ser la que va a hacer que vengan o no, y no solo a los abuelitos o ancianos de nuestra congregación, sino amigos y demás, como para poder traer gente. Entonces la actitud va a ser siempre la de, la de Jesús, ¿no? De que es amor, cuidado mutuo, Juan 13:35, que dice, en esto conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Sobre todo es esa actitud de amor. Segundo, es la disposición. Y la disposición tiene que ser a involucrarse en el servicio. ¿Qué tan dispuesto uno está a hacer cosas? ¿Y qué es el servicio? Justo, bueno, como veníamos hablando la vez pasada, que ahora se hizo el Día Nacional de Servicio. Y bueno, y explicábamos que el servicio no es solamente traer una ofrenda, traer cosas, traer mercadería, sino que tiene que ver con todo lo que yo tengo de disposición para servir a otros. Que tiene que ver con mi tiempo, que si yo sé coser, puedo tener un lugar donde pueda enseñar a alguien que está atravesando un duelo y algunos más a poder poner eso en práctica para trabajar con las manos. Y si, por ejemplo, hay alguno que es docente, puede enseñar a poder tener un pequeño grupito para enseñar no sé, lectoescritura. Si hay alguien que tiene facilidad con la huerta, bueno, poder hacer algo en la iglesia o enseñar a alguien de bajos recursos a poder tener como algo en su casa, miles de cosas. Entonces, la disposición tiene que ser la más importante, decir, bueno, a ver, eh, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tanto me involucro? Justamente acá en la iglesia en Maciá, el sábado, que trabajamos este punto del servicio, el pastor hizo una invitación a que tanto se involucraban. Antes de eso habíamos charlado en el grupo y en chiste habíamos dicho, bueno, que si hay alguien que se para, vamos a sacar una foto, entonces después no se olvidan de quiénes fueron los que se pararon y se involucraron. Porque a veces uno termina parándose porque todo el mundo se paró y después no se involucra nada. Entonces, bueno, como que dijimos, vamos a sacar una foto y después ir a uno por uno. Pero en realidad no es una cuestión de saliendo del chiste, ¿no? De perseguir a alguien, sino que fomentar el involucrar a la gente, pero darle como el sentido de que en serio, todos servimos para algo. Para mucho, para poco, para lo visible, para lo que no es tan visible, pero todos servimos para algo y todo es muy importante. Entonces, buscar ese compromiso
y esa, o sea, sobre todo esa disposición al servicio es algo que hay que fomentar dentro de la iglesia para poder tener ese sentido de comunidad. Eh, el calor humano, ay, miren, quedó ahí como quedó la partecita como en inglés, así que olvídense. Eh, ¿Qué pasa con esto? Es como que uno eh, va a las iglesias, hay iglesias, no sé si les pasará, de que uno siente realmente que como que en ese lugar hay como calidez, ¿no? Como que hay iglesias en las que uno puede ir a cualquier otro lado y se siente en casa, que eso es como lo lindo que tenemos nosotros de la iglesia, que uno se siente como de los suyos, ¿no? Y hay otras en las que uno encuentra como más frialdad. Y sobre todo ese calor humano se da en poder hacer actividades que sean como específicas de comunión. Bueno, nuestra iglesia sabemos que tiene como las áreas específicas en las que cada una trata de esforzarse lo más posible en trabajar en actividades durante el año, que está como esto, ¿no? De la disyuntiva entre tratar de hacer cosas para fomentar, pero a la vez no recargar, porque todo el mundo tiene un montón de cosas que hacer y a veces no hay tiempo y todo. Pero sí dejar como momentos y uno dentro de, por lo menos los que estamos escuchando esto, ¿no? Tener como esa disposición a, a participar de las actividades de comunión. A veces no se puede, es cierto, a veces uno no está o pasan esas cosas, pero hacer como actividades de comunión generan este calor humano, pero sobre todo tratar de entender de que hay cosas que son específicas para el grupo en general y hay cosas que son específicas para grupos pequeños. Entonces, los grupos pequeños sabemos que tienen que ver con diferentes comisiones que son como de diferentes edades, hombres y mujeres, pero también, por ejemplo, hay grupos que son específicos por edades. Entonces, hay grupos de la tercera edad, hay de niños, jóvenes, eh, y bueno, y yo siento que igual siempre se pueden hacer más cosas, ¿no? A veces los grupos de mujeres siempre terminan siendo las mismas, entonces como que involucrar por ahí algunas más. Eh, Hay algunas iglesias que tienen grupos de varones, otros no. Hay unos que tienen matrimonios y otros no. La iglesia de Maciá, por ejemplo, no tiene, que creo que eso estaría buenísimo acá. Comentar eso. Entonces, como que hay un montón de cosas que uno puede ir haciendo, chiquititas, que generan el calor humano. Entonces, a veces uno se focaliza demasiado en el evangelio, en el ir a traer gente de afuera, pero pierde el sentido de lo que es los de adentro. Hay algunos que todo lo contrario, demasiado están como lo de adentro y decir, bueno, por lo menos tenemos a estos y se quedan como estancados. ¿Y es por qué? Porque en realidad no está funcionando el hecho de que cada uno tiene un rol dentro de la iglesia, ¿no? Entonces es importante que cada uno pueda ir descubriendo eh, este rol, este don, pero por ahí ustedes que están estudiando el seminario también puedan ser estar capacitados como para ayudar a otros a ir descubriéndolo. Bueno, y por último lo que vamos a ver ahora es esto de descubrir los dones espirituales para servir con amor. Em, Lo interesante es como no buscar como programas de descubrir dones, vamos a hacer test para descubrir dones, que a veces no digo que no funcionan, pero en realidad eh, la práctica es lo que ayuda. Entonces a veces el invitar, el probar, el dar la posibilidad a las personas de que hagan algo y se den cuenta de que por lo menos para esto no sirven. Me acuerdo lo que había contado Marisa, que dijo que bueno, había hecho lo de la decoración en la iglesia, que se dispuso, porque bueno, como que no le gustó que todos estén en silencio y no digan, yo me pre pero probó y se dio cuenta de que, bueno, que por ese lado no quiere ir, pero probó, entonces tiene la disposición. Entonces a veces uno tiene que ser el que empuje a otro, es verdad. Entonces como que la iglesia en este calor humano es donde también se redescubre con cosas nuevas. A veces hay uno que siempre está, no sé, solo en la escuelita de niños y cree que solo para eso es.
Y en realidad después se da cuenta de que limpia re bien y le gusta hacer esa otra partecita. Entonces no es que va de más a menos, sino que hace otra función. Entonces la forma es dar la posibilidad a la gente de que pruebe y también que pueda dejar. Porque a veces lo que da miedo es involucrarse por mucho tiempo. Eso es recontra real. Entonces sí, es cierto que cada iglesia tiene que buscar sus estrategias de cómo hacerlo. Pero la iglesia sí tiene que ayudar a motivar a esto. Entonces, eh, mm, a veces puede servir, por ejemplo, que se busquen pequeñas tareas dentro de un gran grupo. Eh, pero sobre todo la iglesia tiene que fomentar, y que es como algo obvio, ¿no? Pero fomentar la oración, porque sin oración es como que ¿para qué hacemos eso? No sé si les pasa, pero que a mí a veces me pasa que me siento mal, digamos, de hacer un montón de cosas, de preparar las clases, de hacer esto, de hacer lo otro, de hacer cosas con la iglesia, y a veces como que después paro y digo, pero pará, a ver, ¿y le estoy preguntando esto a Dios? O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿para qué ocupo mi tiempo? ¿Solo por ocupar el tiempo y hacer? Sí sabemos que eso en sí no tiene sentido. Entonces como que ahí me siento mal y le pido perdón a Dios y trato de todo el tiempo tener presente, ¿no? Y a veces se me va y, y realmente ahí después me cuestiono a mí misma decir, "Pues, ¿para qué lo hago? ¿Qué sentido va a tener si uno no deposita primero y último a Dios las cosas que hace? Entonces, con la guía de Dios, esta comunidad terapéutica realmente se va a poder construir, pero tiene que haber gente dispuesta, involucrada, eh, y que pruebe hacer cosas, como que darle uno también el margen de error eh, a personas que son tan capaces y tan fallutas, por decirlo así, como nosotros en muchas cosas. Bueno, esa es una primera aproximación de lo que es la iglesia como comunidad terapéutica. Si pueden en estos días leer un poquito del libro, estaría bueno. Si no, bueno, después va a haber tiempo para que lo puedan hacer en algún momento. Pero quisiera que lo dejemos por acá, porque nos vamos. Y vamos a cerrar esto. ¿Se cerró? Ahí está. Bueno. ¿Alguno quiere acotar algo, quiere decir algo con respecto a lo que venimos trabajando hasta ahora? Que fueron como varios temas. Es todo más de lo mismo, ¿no? Pero son varias cosas. Entonces, como que hoy fue una mezcla. Nos quedamos poquitos ahora. Poquitas. Está Abraham ahí, pero poquitas de la clase. Bueno, no, nada más, bueno, escuchaba y tomaba algunas notas, Cintia, y creo que es todo un mundo. Parecería algo como, dices vos, más de lo mismo, pero de momento, si lo subestimamos, es como que desperdiciaríamos todo esto, ¿no? Es todo un mundo el acompañar a alguien que está cursando en algún proceso de duelo, de enfermedad, alguna crisis. Y hay tanto, la verdad, que uno necesita aprender y por ahí ir practicando, ¿no? Suena feo, pero a veces es hasta echando a perder, porque a veces uno por ahí, mientras uno no es un profesional y uno va queriendo hacerlo mejor, pues uno también a veces se equivoca, ¿no? Dice cosas, hace cosas que no debería haber dicho, no debería haber hecho, Todo casi. pero claro, o sea, por ahí creo que la mayoría de las veces pues va a ser sin una mala intención. Y en ese sentido creo que todo esto que estamos viendo para mí es mucha información que por ahí no se, deberíamos de tomar quizá a la ligera, que deberíamos de a lo mejor volver a leer, volver a sentarnos y repasar. Los libros que nos compartiste están bastante buenos. A lo mejor no nos vamos a profesionalizar, pero sí creo que deberíamos de tomárnoslo más en serio si queremos hacer esto, porque a veces con una pequeña cosita que por ahí decimos, ay, pero fue sin querer,
bueno, por ahí podemos, no sé, arruinar algo, ¿no? O complicar la situación con alguien. Y la Ujú. verdad que me ha parecido bastante interesante. Son muchas cosas, insisto, que por ahí deberíamos de sentarnos y a lo mejor volver a escuchar la clase, repasar. eh, el hecho de que nos digas, ay, es más de lo mismo, me parece que sí, pero no. Entonces, es como que creo que no deberíamos de solamente decir, ay, sí, es más de lo mismo y ya está, ¿no? Ya lo dijo en alguna clase, no, me parece que habría muchas cosas que deberíamos de revalorar y volver a tomar en consideración. Sobre todo, Sobre insisto, algo. si queremos hacer esto, ¿no? Si queremos dedicarnos a acompañar o aconsejar a alguien, que la verdad es bastante complicado. Por ahí a veces uno dice, ah, sí, pero yo lo hago porque me gusta, pero a veces se necesita más que solo el gusto, ¿no? Entonces creo que para eso estamos acá y la verdad que ha estado muy interesante. Casi no he podido participar, pero me quedo masticando un montón de cosas, parezco vaca, viste, regurgitando todo, Qué bueno, pero igual. trato de tomar todo lo más que se puede. Gracias, Cintia, Dios te bendiga. Gracias, Bere. Dios te bendiga a vos. Sí, yo decía pensaba lo mismo, digo, ay, yo me tomo más como para el diario vivir lo que estamos en las clases, porque hay distintos tipos de duelo, como decías, no es solamente el duelo de la pérdida de un ser querido. Tenemos Sí. duelos a diarios, quizás que es bueno, que estamos aprendiendo de saber cómo lidiar con ciertas situaciones. Y hay duelos que nosotros muchas veces tenemos, y al estar en tu clase, por ahí uno se va dando cuenta, ah, mira, en esto estoy haciendo mal, en esto puedo mejorar, en esto, o sea, para el diario vivir de uno también, están buenísimas tus clases, la verdad que me encantó. Así que no sé si es para consejería, pero para mí, a mí me está ayudando. Gracias, Maris. No, pero seguro que también es para consejería porque se nota que tenés un don especial ahí, se renota. Pero bueno, tampoco mi idea es que en las clases ustedes sienten que hacen todo mal. O sea, esa no es la idea. No, no, Eh, no, no, tampoco va- eso. vamos viendo el mejorar, como vos decís, y bueno, y en eso como que lamentablemente siempre nosotros tenemos como esa tendencia en general, ¿no? De como ver como lo malo que hicimos. Y nos cuesta como a veces destacar todo, bueno, a ver, sí, esto lo hago bien, esto lo hice bien. Precisamente como que, pero bueno, yo creo que ese es el sentido también de no conformarnos y buscar la excelencia, que es creo que nuestro objetivo para las cosas de Dios. Em, pero bueno, qué lindo que puedan ir haciendo esto juntos, que podamos ir haciendo esto juntos. Pero sí Aprender. estaría bueno, viste, que lo pusiéramos en nuestro cerebro y cuando necesitemos justo el momento apretar un botoncito, eso hablamos. Y vos Que sabés, salga la respuesta, ¿viste? Esto estaría bueno. pero vos te reís, pero así funciona en realidad nuestro cerebro, porque nosotros estamos cargados de experiencias, tanto de lo genético en realidad que traemos, como esa partecita inmodificable, que bueno, hoy se dice también que sí es un poco modificable el tema de los genes, pero tenemos como esa predisposición de lo que viene de nuestros ancestros y también, obviamente, lo que más prevalece que son todas las experiencias vividas. Entonces, ante tal situación que pasa, nuestro cerebro tiende como a recoger lo que sabe. Entonces, a tal experiencia aprendida, me pasa algo similar, mi cerebro busca qué es lo que tiene ahí como para poder responder igual. Entonces, ahí aparecen, por ejemplo, los famosos déjà vu, ¿sí? Cuando vos decís, ay, me parece que estoy viviendo lo mismo que ya viví en algún momento. En realidad, no es que estás viviendo lo mismo, sino que el cerebro busca asociaciones y te da la sensación de que te está pasando lo mismo que ya te pasó, pero porque vivimos en asociaciones. Entonces, cuando uno va adquiriendo un pensamiento nuevo, lo que pasa es que va ocupando un espacio que no tenía y uno va como teniendo más opciones. Entonces a vos te pasa, por ejemplo, no sé, discutiste con alguien, si tu forma siempre fue una única que aprendiste, lo que va a pasar es que tiendas a responder siempre igual. Entonces cuando uno trabaja en uno mismo, aprende, va teniendo pensamientos distintos, otras formas de ver las cosas. Entonces cuando pasa tal situación, vos vas a tener la posibilidad de buscar entre varias opciones.
y tu cerebro va a ir eligiendo la que es. En algún momento sale más Pero fácil. Es como, yo siempre pienso que es como, vieron en el campo que cuando hay una plantación y hay un camino que ya está demarcado, que son las huellas marcadas, ¿no? Siempre se pasó por ahí. Es como que ya quedó marcado, digamos, eh, por el camino en el que siempre se va. Ahora, cuando uno quiere ir por otro lado, por ejemplo, pasa por la plantación y como pasó una sola vez, los pastos vuelven a crecer y quedó como la huella no marcada. Y así funciona un trillo. Dice, sí, el trillito. Que eso que en Entre Ríos le dicen el sendero. Digo, nosotros le decimos el trillito. Que a veces es como que para cuando se pasó una sola vez, digamos, no se marcó. En el cerebro pasa lo mismo. Cuando uno tiene una idea o ideas ya fijas, siempre tendemos a ir por el mismo camino, el mismo caudal de pensamientos vienen, las mismas emociones, entonces siempre pienso lo mismo. Cuando uno adquiere pensamientos nuevos, primero funciona como el pasar una sola vez, es como que, bueno, ni me acuerdo y de reaccionar, de no reaccionar, sino de responder de manera favorable después. Ahora, cuando uno va aprendiendo, practicando, después va solo, ya sabes para dónde ir. Pero no es tan fácil, eso es algo de toda la vida. Uno, como dicen, morrendo aprendiendo, dice la frase. Toda la vida vamos a estar así. Bueno, ya me fui de tema. Vamos a cerrar acá. Nos vemos en nuestra última clase el miércoles. Ahí les voy a dar el trabajo final. Y acuérdense de que nos saquemos una foto. Y bueno, vamos a ir a lo último de la temática. Vamos re bien con el tiempo, así que vamos a llegar bien. Así que las dejo. No puedo estar el miércoles, Ale, no hay problema. Después